Atrapado con una yandere capítulo especial parte 1 pequeños detalles. El silencio en el departamento no era incómodo. Era suave. Tranquilo. De esos que no necesitan llenarse con palabras. Issei Oudou se quedó unos segundos mirando al frente. Pensativo. Como si algo pequeño le diera vueltas en la cabeza. Hasta que... amor. Su voz fue baja. Casi tímida. Rías levanta la mirada. Rías Gremory lo observa con atención. Sí, darling. Issei finalmente lo dice, ¿por qué no me despertaste en la mañana? Rías parpadeó. No esperaba esa pregunta. Porque estabas cansado. Simple. Directa. Pero sincera. Ayer fue un día largo. Pausa. Y te veías tranquilo. Lo mira suavemente. No quería quitarte eso. Issei se queda callado procesando. No era una gran acción. No era algo dramático. Pero, significaba cuidado. Issei sonríe levemente, ya veo. Se rasca la mejilla, un poco avergonzado. Gracias. Rías inclina la cabeza, ¿por qué agradeces? Issei responde, porque nadie había hecho eso por mí. Pausa. Cuidar esos detalles. Pensar en cómo me siento, Rías lo observa en silencio otra vez. Ese lado de él. El que aún estaba sanando. Rías sonríe suavemente, entonces tendré que hacerlo más seguido. Issei ríe leve, podría acostumbrarme. Rías se acerca aún más, hazlo. Susurra. Acostúmbrate a que te cuiden. Issei apoya su frente contra la de ella. Sin prisa. Sin tensión. La luz de la mañana seguía entrando por la ventana, bañando el departamento con una calidez tranquila. No había prisa. No había ruido. Solo, paz. Issei Oudou se levantó despacio del sillón, estirando ligeramente los hombros. Luego la miró. Y sonrió. Una de esas sonrisas que no tenían nada de fingido, suaves, honestas. Déjame lavar los trastes, cariño, tú ya hiciste el desayuno. Su voz fue natural, sin esfuerzo, como si ese tipo de gesto fuera lo más lógico del mundo. Tomó los platos antes de que ella pudiera responder. Pasó a su lado. Y por un segundo, ese instante breve, la miró de reojo. Esa sonrisa suya, cálida, casi luminosa, contrastaba demasiado con todo lo que él había vivido. Y aún así, era real. Rías Gremory no se movió. Se quedó ahí, observándolo. En silencio. Había visto poder. Había visto ambición. Había visto devoción fingida. Pero eso, ese gesto simple. Sin intención oculta. Sin cálculo. Era peligroso. Para alguien como ella. Porque le gustaba. Más de lo que debería. Issei entró a la cocina, abrió el grifo y comenzó a lavar los trastes con cuidado, como si estuviera acostumbrado a hacerlo desde siempre. Y lo estaba. Rías caminó lentamente hasta apoyarse en el marco de la puerta. No dijo nada. Solo lo miró. No tienes que hacerlo, murmuró al final. No como orden. Más como, prueba. Issei negó suavemente mientras enjuagaba un plato. Quiero hacerlo. Pausa. Es lo justo. Justo. Esa palabra hizo eco en la mente de Rías. Justicia. Equilibrio. Algo que en su mundo, casi no existía. No estoy acostumbrada a eso, dijo ella finalmente. Su tono bajó un poco. Más sincero. Issei giró ligeramente la cabeza. No completamente. Solo lo suficiente. Entonces tendrás que acostumbrarte. Lo dijo sin imponerse. Sin arrogancia. Solo, como un hecho. El sonido del agua llenó el silencio otra vez. Rías cruzó los brazos suavemente. No a la defensiva. Sino, conteniéndose. Si alguien intenta quitártelo. Murmuró. Issei se detuvo un segundo. No lo permitiré. No fue una amenaza. Fue una promesa. Él no respondió de inmediato. Terminó de lavar el plato que tenía en las manos. Lo dejó a un lado. Y entonces habló. No necesitas hacerlo sola. Ahora sí la miró. Directamente. Estoy aquí. Rías sostuvo su mirada.
por unos segundos largos, como si estuviera decidiendo algo importante. Y entonces, se acercó, lo suficiente para tomarlo de la camisa, no con violencia, pero con intensidad. Más te vale no irte nunca. Su voz fue baja, peligrosa, y profundamente honesta. Issei no retrocedió, no se apartó, solo sonrió levemente. No planeó hacerlo. El agua seguía corriendo en el fregadero. Un sonido constante, casi hipnótico. Issei Oudou terminaba de enjuagar un plato cuando... Bueno. La voz de Rías Gremory llegó desde detrás de él. Suave. Demasiado tranquila. ¿Y cuántos hijos vamos a tener, darling? El plato casi se le resbala. Issei se quedó congelado. Literalmente. ¿Qué? Giró lentamente. Error. Porque Rías lo estaba mirando. Directamente. Sin titubear. El rojo subió desde su cuello hasta las orejas. Tú, bueno. Sus palabras se enredaron. Eso, es decir, nosotros, pero, hijos. Su cerebro simplemente dejó de funcionar. Rías lo observa atenta, analizando cada reacción. Ese nivel de vergüenza. No era fingido, era puro. Y eso, la hacía sonreír. Rías se acercó lentamente. ¿Es demasiado pronto para pensarlo?, preguntó, pero su tono decía otra cosa. No estaba bromeando del todo. Issei colapsa verbalmente. No es eso. Es solo que, eso es algo muy importante. Serio. Yo. Se llevó una mano a la cabeza. Apenas estoy procesando que vivimos juntos. Rías se detuvo frente a él. Lo miró fijamente. Y entonces. Sonrió. Pero no como antes. Más suave. Más real. Me gusta. Issei parpadea. Rías aclara, que lo tomes en serio. Pausa. Que no lo veas como un juego. Sus ojos no se apartaron de los de él. Porque yo no estoy jugando contigo, Issei. Yo tampoco. Su voz fue más firme ahora. Solo, me toma por sorpresa que pienses tan adelante. Rías baja ligeramente la mirada, cuando quiero algo. Pausa. Lo imagino completamente. Issei respira hondo, luego sonríe. Un poco avergonzado aún. Entonces. Se rasca la mejilla. Supongo que, tendremos que pensarlo bien. Rías levanta la mirada. ¿Eso es un sí? Issei entra en pánico otra vez. Es un lo hablaremos en el futuro. Rías ríe suavemente, un sonido raro en ella. Ligero. Está bien. Se acerca un poco más. Pero no te sorprendas cuando vuelva a preguntarlo. El sábado transcurría con una tranquilidad poco habitual. No había amenazas inmediatas, ni tensiones externas, ni interrupciones. Solo el silencio cómodo de un espacio compartido que, poco a poco, comenzaba a sentirse como hogar. Issei Oudou estaba recargado ligeramente en la pared, observando a Rías Gremory, que permanecía frente a él con esa presencia suya imposible de ignorar. Cariño, ¿qué quieres hacer hoy?, preguntó con naturalidad, aunque en el fondo realmente le importaba la respuesta. Rías no respondió de inmediato. Solo lo miró. De una forma distinta. No era la mirada intensa de antes, ni la posesiva que a veces lo hacía ponerse en guardia. Era algo más suave. Pero igual de profunda. Issei lo notó. Y, por alguna razón, eso lo puso nervioso. Rías comenzó a caminar hacia él con paso lento, elegante, casi hipnótico. No había prisa en sus movimientos, como si disfrutara cada segundo de la distancia que reducía entre ambos. Issei tragó saliva. No porque tuviera miedo, sino porque no entendía del todo qué pasaba por su mente en ese momento. ¿Qué pasa?, preguntó, bajando un poco la voz. Rías se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para invadir su espacio personal, pero sin tocarlo aún. Nada, respondió finalmente. Solo estaba pensando. Issei ladeó ligeramente la cabeza. ¿En qué?
Rías sostuvo su mirada unos segundos más. En que hoy no hay nadie más, dijo con calma. No hay interrupciones, ni problemas, ni gente alrededor. Hizo una pausa breve. Solo tú y yo. El ambiente cambió. No de forma incómoda, pero sí más íntima. Issei sintió como su corazón se aceleraba un poco. «Ese suena bien», respondió, intentando mantenerse tranquilo. Rías levantó ligeramente la mano y acomodó el cuello de su camisa con suavidad, un gesto simple, casi doméstico, pero que cargaba una cercanía nueva. «Entonces no quiero hacer nada complicado hoy», continuó ella. «Quiero algo normal». Issei parpadeó. «¿Normal?». Rías asintió. «Salir, caminar, tal vez comer algo juntos», dijo, pensativa. «Como una pareja común». Esa palabra volvió a resonar en él. Pareja. Pero esta vez, no con intensidad, sino con calma. Issei sonrió. «Me gusta esa idea». Rías lo observó unos segundos más. Y esta vez, su expresión fue claramente más ligera. «Entonces prepárate, darling». Se giró ligeramente, pero antes de alejarse, añadió. «Hoy, es un día para nosotros». Issei la vio caminar hacia la habitación. Y por primera vez en mucho tiempo. No estaba pensando en lo que podía salir mal, sino en algo mucho más simple. Pasar tiempo con alguien que lo había elegido. Y a quien él también estaba empezando a elegir, sin miedo. El ambiente entre ellos había cambiado sutilmente. No era solo calma, era confianza. Issei Oudou dio un paso al frente, cerrando la pequeña distancia que aún quedaba entre ambos. Sus manos se posaron con cuidado en la cintura de Rías Gremory, acercándola hacia él con una naturalidad que antes no tenía. La miró directamente. Había algo distinto en su expresión. Más seguro. Más decidido. «Diablos», murmuró con una leve sonrisa, «actúas muy tierna a veces, cariño». Rías no respondió de inmediato. Solo lo observó. Atenta. Como si midiera cada cambio en él. Issei no se quedó pensando demasiado. Por primera vez, no dudó. Se inclinó y la besó con suavidad, sin prisa, sin torpeza, pero con una seguridad nueva, como si poco a poco estuviera aprendiendo a expresar lo que sentía sin miedo. Rías se quedó quieta un instante. No por rechazo, sino por sorpresa. Ese no era el mismo chico nervioso de antes. Sus ojos se entrecerraron ligeramente cuando el beso terminó. Y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «¿Vas aprendiendo?», susurró, con un tono suave pero cargado de intención. Issei se separó apenas, todavía cerca de ella, un poco sonrojado pero sin apartarse. «Supongo», respondió con una risa baja, «que ya no quiero quedarme pensando todo el tiempo». Rías lo miró unos segundos más. Y esta vez no había tensión en su expresión. Ni sombra. Solo algo más simple. Satisfacción. Porque ese pequeño momento no era solo cercanía. Era progreso. Issei soltó un pequeño suspiro mientras se estiraba ligeramente. «Me voy a bañar y salimos», dijo con naturalidad, girándose hacia el baño. Había algo distinto en él. Rías Gremory lo notaba con claridad. Antes, cada gesto, cada palabra, parecía empujada por la inseguridad o el miedo a perderla. Ahora, no. Ahora él la elegía. Sin presión. Sin amenazas. Sin necesidad de que ella forzara nada. Y eso, era mucho más poderoso que cualquier control que hubiera intentado ejercer antes. Rías bajó ligeramente la mirada, pensativa. Así se siente, cuando alguien se queda porque quiere. La idea le resultaba nueva. Extraña. Pero, le gustaba. Le gustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Levantó la vista justo cuando Issei estaba por desaparecer en el pasillo. «Me baño contigo, darling», dijo, con un tono suave, casi juguetón. Issei se detuvo en seco. No por miedo, sino porque su cerebro tardó un segundo en reaccionar. Giró lentamente la cabeza, completamente rojo. «¿Qué?».
Rías lo observaba, apoyada ligeramente en la pared, con esa expresión suya entre inocente y provocadora. Pero esta vez, no había presión en su mirada. Solo curiosidad. Issei se llevó una mano a la cabeza, claramente en conflicto. Eso es, o sea, no es que no quiera pero, balbuceó, completamente superado, es muy rápido. Rías lo miró unos segundos más. Analizando. Esperando. No forzando. Y entonces, algo cambió. En lugar de insistir, sonrió suavemente. Está bien, respondió con calma. Ve tú primero. Issei parpadeó, sorprendido. Rías se separó de la pared, caminando con tranquilidad hacia la sala. Podemos hacer las cosas a tu ritmo. Se detuvo un instante, girando apenas el rostro. No tengo prisa, mientras al final seas tú quien me elija. El silencio que siguió fue distinto, más profundo. Issei la miró unos segundos. Y luego sonrió. Siempre lo hago. No fue una promesa dramática, ni una declaración intensa. Fue algo más simple, más honesto. Y por eso, más fuerte. Rías no respondió. Pero en su expresión, había algo que no estaba antes. Confianza. Issei soltó un suspiro, como si acabara de tomar una decisión importante. Pues, vamos a bañarnos juntos. Lo dijo sin mirarla, con el rostro completamente rojo y la mirada desviada, como si el simple hecho de sostener contacto visual fuera demasiado en ese momento. Había nervios. Muchos. Pero también, sinceridad. No había doble intención en sus palabras. No buscaba nada más allá de compartir ese momento con ella, de forma torpe, quizá, pero genuina. Digo, así nos apuramos los dos, ¿no crees, cariño? Añadió rápidamente, intentando justificarse. No pienses que soy un pervertido, digo, eres bonita y tienes un cuerpo de modelo y yo. Se quedó en blanco. Otra vez. Rías lo observó en silencio. Rías Gremory no necesitaba que terminara la frase. Entendía perfectamente lo que pasaba por su cabeza. Ese contraste en él. Entre lo que sentía, lo que pensaba y lo que se atrevía a decir. Era transparente. Demasiado transparente. Y eso, lo hacía fácil de leer. Sabía que no había malicia real. Pero también sabía algo más. Issei no era completamente inocente. Había notado esas miradas fugaces, esos momentos en los que él desviaba la vista demasiado rápido cuando ella estaba cerca. No era algo negativo. Era humano. Rías dio un paso hacia él, acortando la distancia. No para intimidarlo, sino para observarlo mejor. No lo creo, respondió finalmente, con una leve sonrisa. Issei parpadeó. No creo que seas un pervertido, aclaró ella con calma. Solo eres un chico que no sabe qué hacer con lo que siente. Eso lo dejó completamente en silencio. Rías levantó la mano y acomodó ligeramente el cuello de su camisa, en un gesto suave. Y eso, no tiene nada de malo. Issei tragó saliva. Seguía nervioso. Pero ya no estaba huyendo. Rías sostuvo su mirada unos segundos más. Luego asintió ligeramente. Vamos. Su tono fue tranquilo, natural, sin presión. Y eso hizo toda la diferencia. Issei dudó un segundo, pero luego asintió también. Ese sí. Ambos caminaron hacia el baño. No como algo impulsivo, ni como algo cargado de tensión, sino como un paso más en algo que estaban aprendiendo juntos. El vapor llenaba el baño, creando un ambiente cálido y relajado que contrastaba con todo lo que habían vivido días atrás. Por primera vez en mucho tiempo. No había tensión, solo risas. Rías Gremory dejó escapar una risa poco común en ella. Darling, no hagas eso, me da cosquillas. Su tono no tenía nada de amenaza ni intensidad. Era ligero, casi inocente. Issei Oudou también rió, un poco más relajado de lo habitual.
Jeje, perdón, no pensé que tuvieras cosquillas en los pies. Estaba arrodillado frente a ella, ayudándola con cuidado, concentrado en algo tan simple que incluso a él le parecía extraño lo natural que se sentía. Pero entonces, sus pensamientos cambiaron. Una pequeña idea cruzó por su mente. No era mala. No era seria. Solo, traviesa. Issei levantó ligeramente la mirada, observándola con una expresión que intentaba disimular. Pero no era muy bueno ocultando cosas. Rías lo notó de inmediato. ¿Qué estás pensando?, preguntó, entrecerrando ligeramente los ojos. Issei desvió la mirada un segundo. Nada. Demasiado rápido. Silencio. Rías ya sabía que eso era mentira. Issei. Su tono fue suave, pero advertía. Issei dudó. Solo un segundo. Y entonces, sin previo aviso, volvió a hacerle cosquillas. Oye. Rías reaccionó de inmediato, sorprendida, retrocediendo un poco mientras reía sin poder evitarlo. Darling. No. Pero Issei ya estaba riendo también. Lo siento. No pude evitarlo. Por un momento. No hubo jerarquías. No hubo miedo. No hubo oscuridad. Solo dos personas riendo por algo simple. Rías terminó por sujetarlo de la muñeca, deteniendo el ataque, aún con una leve sonrisa en el rostro. Lo miró. Directamente. Eres más valiente de lo que crees. Issei parpadeó, aún sonriendo. ¿Por hacer cosquillas? Rías negó suavemente. Por tratarme así. Pausa. Como si fuera normal. Issei no respondió de inmediato. Pero su expresión cambió. Se volvió más suave. Para mí lo eres. El vapor de la ducha llenaba el espacio, envolviéndolo todo en una calidez silenciosa. Las risas de hace unos momentos se habían desvanecido poco a poco, dando paso a una calma más profunda, más seria. Rías Gremory lo observaba. No como antes. No con juego. Sino con algo más pesado. ¿Sabes que soy un demonio?, dijo finalmente, su voz más baja de lo habitual, y mi longevidad es mayor a la tuya, darling. El sonido del agua siguió cayendo, constante. Pero para Issei Oudou, todo lo demás se apagó. No había pensado en eso. No realmente. Había estado tan concentrado en el presente, en lo que sentía, en lo que estaban construyendo, que nunca se detuvo a mirar tan lejos. 80 años. Quizá un poco más. Una vida humana normal. Y ella. Siglos. Rías no apartó la mirada. Tú envejecerás, continuó. Yo no de la misma forma. No había dramatismo en sus palabras. Solo verdad. Cruda. Issei bajó la mirada un momento. No por debilidad. Sino porque estaba pensando. De verdad. El contraste era enorme. Injusto incluso. Pero. Después de unos segundos, levantó la cabeza otra vez. No había miedo en su expresión. Entonces, tendré que aprovechar el tiempo que sí tengamos. Rías parpadeó. No esperaba esa respuesta. Issei dio un pequeño paso hacia ella, acortando la distancia. No voy a pensar en perderte antes de tiempo, añadió con calma. Prefiero pensar en cómo estar contigo ahora. Su voz no era fuerte, pero era firme. ¿Y si hay una forma de cambiar eso?, continuó, ya la encontraremos. Rías lo observó en silencio, buscando dudas, miedo, algo que confirmara que él no entendía lo que decía. Pero no encontró nada de eso, solo determinación. Eso la desarmó más que cualquier otra cosa. Eres extraño, murmuró. Issei sonrió un poco. Eso ya lo sabías. Rías bajó ligeramente la mirada, pero esta vez no fue por conflicto. Fue para ocultar lo que sentía. Porque por primera vez, no estaba pensando en cómo retenerlo, ni en cómo evitar que se fuera, sino en algo completamente distinto. Entonces no te rindas, susurró. Issei inclinó levemente la cabeza. Nunca lo hago.
El vapor seguía envolviendo el baño, pero ahora ya no se sentía ligero. Había cambiado. El aire era más denso, más cargado. Rías Gremory lo miraba fijamente, y esta vez no había juego ni suavidad en su expresión. Solo verdad. Una que había estado conteniendo. Darling, conviértete en demonio. Su voz tembló apenas. No por debilidad, sino por todo lo que había detrás de esas palabras. Quédate conmigo, para siempre, solo conmigo, y nuestros futuros hijos. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Era sutil, pero real. Issei se quedó en silencio. Issei Oudou no respondió de inmediato. No podía. Porque esa opción era demasiado grande. Convertirse en demonio no era solo una decisión. Era renunciar a su humanidad, a su tiempo, a su vida tal como la conocía. Pero también era quedarse con ella. Sus pensamientos comenzaron a moverse. Rápido. Profundo. Si hago esto, podré estar con ella. No tendría que preocuparme por el tiempo. No tendría que dejarla sola. Pero otra voz apareció. Más silenciosa. Más firme. ¿Y tú? ¿Quién eres, si dejas de ser humano? Issei apretó ligeramente los puños. No por enojo, sino porque estaba pensando en serio. Mientras tanto, dentro de Rías, algo más se movía. Ese lado que ella estaba intentando controlar. Ese impulso oscuro. Quédate conmigo, Issei. Para siempre. Solo conmigo. No dejaré que nadie más te tenga. Eres mío. Sus dedos temblaron levemente, como si estuviera conteniéndose. Pero no dijo nada de eso en voz alta. Solo lo miró, esperando, temiendo la respuesta. Issei finalmente levantó la mirada. La observó directamente, sin huir, sin dudar. Rías. Su voz fue suave, pero firme. No voy a tomar esa decisión por miedo a perderte. El silencio que siguió fue inmediato. Rías no se movió, pero su mirada cambió. Issei dio un paso hacia ella. Si lo hago. Pausa. Será porque quiero estar contigo. Otro paso. Porque elijo quedarme. Ya estaba frente a ella. No porque tenga miedo de que te vayas. Rías baja la mirada, sus manos se tensaron. Pero no por enojo, sino porque eso no era lo que esperaba. Era mejor. Más difícil. Entonces, murmuró, con la voz más baja, ¿lo considerarías? Issei no respondió de inmediato, pero no apartó la mirada. Sí. El silencio que había dejado aquella confesión seguía flotando entre el vapor, denso, casi pesado. No era un momento cualquiera. Era una encrucijada. Y, aún así, Issei rompió la tensión de la forma más inesperada. Lo consideraré, si tú consideras usar un traje de Mai. La frase cayó en el aire como algo fuera de lugar. Un contraste absurdo frente a la seriedad del momento. Rías Gremory parpadeó. Una vez. Dos. El brillo húmedo en sus ojos no desapareció, pero algo más apareció junto a él. Sorpresa. ¿Qué? Issei Oudou desvió la mirada de inmediato, completamente rojo, como si recién se diera cuenta de lo que había dicho. Digo. Era una broma. O sea, no, sí, bueno, no sé. Se llevó una mano a la cabeza, claramente superado por su propio comentario. Pero en el fondo, no había sido solo una broma. Porque mientras hablaba, Issei ya había tomado una decisión. No con palabras. No todavía. Pero sí dentro de sí mismo. Como humano. Había vivido demasiado. Demasiado dolor. Demasiadas heridas que no se veían. Abandono. Frialdad. Acusaciones que nunca debieron existir. Y ahora, por primera vez, tenía una elección real. Quedarse. Ser querido. Construir algo. Convertirse en demonio. Le daba miedo. Claro que sí. No era una decisión ligera. Pero si seguía siendo él. Si no perdía lo que era. Entonces, no era una pérdida. Sería algo más. Un demonio con humanidad.
Rías lo observaba en silencio. Había entendido algo importante. Él no había rechazado su propuesta, pero tampoco se había entregado a ella sin pensar. Y eso la hizo respirar más despacio. Se acercó lo suficiente para tomar suavemente su mano. Entonces, murmuró, tendré que considerar lo del traje. Su voz llevaba un matiz distinto, más ligero, pero con una promesa escondida. Issei la miró, sorprendido. ¿En serio? Rías inclinó ligeramente la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Si tú estás dispuesto a cambiar tu existencia por mí. Pausa. Sus dedos se entrelazaron con los de él. Creo que puedo hacer un pequeño esfuerzo también. Issei rió nerviosamente. Siento que mi trato salió demasiado barato. Rías se acercó un poco más. Lo suficiente para que sus frentes casi se tocaran. No lo fue. Su voz bajó. Más íntima. ¿Por qué no estoy negociando contigo? Sus ojos se clavaron en los de él. Estoy apostando todo. El vapor comenzaba a disiparse poco a poco, dejando el ambiente más claro, pero no más ligero. Había algo importante en juego. Issei Oudou respiró hondo antes de hablar, como si estuviera reuniendo valor para decir algo que, en su mente, ya tenía forma. Bueno, en ese caso, comenzó, intentando sonar más confiado de lo que realmente se sentía, si tú haces un esfuerzo por cambiar, yo también lo haré. Rías lo observó con atención, sin interrumpir. Issei desvió un segundo la mirada, algo avergonzado, pero continuó. No sé qué va a pasar en el futuro, ni cómo será todo, pero si vamos a estar juntos, quiero que sea de verdad. Sus palabras eran torpes, pero sinceras. Entonces volvió a mirarla, más firme. Y hay algo que sí quiero pedirte. El tono cambió. No era broma. No era nervios. Era serio. No lastimes a nadie por mi culpa. El silencio cayó entre ambos. Rías Gremory no respondió de inmediato, porque entendía perfectamente lo que él estaba diciendo. No era solo una petición. Era un límite. Issei dio un pequeño paso hacia ella. Si vamos a estar juntos, quiero que sea porque lo elegimos, no porque obligamos a otros a alejarse. Su mirada no tembló. No quiero perderte, pero tampoco quiero convertirme en alguien que justifique eso. Rías apretó ligeramente los labios. Esa parte de ella, la más oscura, se movió. Eliminar obstáculos. Proteger lo que es mío. Pero, esta vez no habló ese impulso. En lugar de eso, levantó la mirada. Y respondió. Lo intentaré. No fue una promesa perfecta. Pero fue honesta. No puedo cambiar de un día para otro. Su voz fue más baja. Pero, si es por ti. Pausa. Aprenderé. Issei sonrió levemente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque era suficiente, por ahora. El ambiente aún conservaba la seriedad de lo que acababan de hablar. No era algo que pudiera desaparecer de inmediato, pero tampoco tenía que hacerlo. A veces, después de decisiones importantes, lo único que quedaba era aprender a respirar otra vez. Issei Oudou se rascó la nuca, desviando un poco la mirada, como si estuviera buscando la forma menos torpe de volver a hablar. Bien, entonces, lo del traje de Mai. Su voz salió más baja de lo esperado, más nerviosa, pero con un toque de esperanza imposible de ocultar. El silencio duró apenas un segundo. Rías Gremory lo miró fijamente, sin parpadear. Issei sintió el peso de esa mirada de inmediato. Digo, no es que sea importante ni nada, o sea, sí, pero, no en ese sentido, bueno, sí en ese sentido, pero, se detuvo. Rendirse era más digno. Rías entrecerró ligeramente los ojos. Y entonces, se acercó, paso a paso, sin prisa, hasta quedar frente a él, muy cerca. Eres increíble, murmuró. No como burla, sino como una observación genuina. Issei parpadeó, confundido. ¿Eh?
Rías levantó la mano y acomodó ligeramente su cabello, con un gesto suave. Acabas de hablar de cambiar tu vida entera, de convertirte en algo distinto. Pausa. Sus dedos descendieron lentamente. Y aún así, sigues pensando en cosas así. Issei se puso rojo otra vez. Oye. Es importante para mí. Rías lo observó unos segundos más. Y esta vez sonrió. Pero no como antes. Era una sonrisa más ligera. Más viva. Está bien. Issei se quedó quieto. Procesando. ¿Está bien? Rías inclinó levemente la cabeza. Lo consideraré. El corazón de Issei dio un pequeño salto. ¿De verdad? Rías se acercó un poco más. Lo suficiente para que su voz fuera apenas un susurro. Pero solo, añadió, si cumples tu parte del trato. Issei tragó saliva. La de cambiar. Rías negó suavemente. La de quedarte. Silencio. Esa respuesta pesaba más que cualquier otra cosa. Issei no apartó la mirada. Lo haré. No hubo titubeo esta vez. El vapor ya se había disipado casi por completo cuando ambos salieron del baño. El ambiente ahora era más claro, más ligero, como si lo que habían hablado ahí dentro hubiera dejado una huella, pero también una calma nueva. Rías Gremory se secaba el cabello con la toalla, observándolo de reojo mientras Issei Oudou buscaba una playera entre sus cosas, todavía un poco torpe en sus movimientos. ¿Por qué tanta insistencia con lo del traje de Mai, darling? Preguntó finalmente, con un tono curioso, más relajado que antes. Issei se quedó quieto un segundo, con la prenda en las manos. No parecía incómodo, pero sí pensativo. Bueno, empezó, rascándose ligeramente la nuca, es que... Dudó. Pero no retrocedió. Tienes el cuerpo de una modelo, y el rostro de una diosa, dijo, sin mirarla directamente al principio, y tu cabello, es como brasas ardiendo. Pausa. Levantó la mirada. Creo que eres demasiado atractiva. Rías no se movió. Solo lo escuchó. Atenta. Issei desvió un poco la mirada otra vez, ahora más avergonzado. Y, a veces, solo a veces, añadió, quisiera ser un poco más atrevido con lo que digo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue distinto. Más sincero. Rías dejó la toalla a un lado. Y caminó hacia él. Sin prisa. Entonces no es por el traje. Murmuró. Es por mí. Issei se puso rojo de inmediato. No. O sea, sí, bueno, un poco de las dos cosas. Rías lo miró unos segundos más. Y esta vez, no había intensidad oscura en su expresión. Ni posesividad. Solo, una leve satisfacción. Me gusta más cuando hablas así, dijo con suavidad. Sin esconderte. Issei parpadeó, sorprendido. Rías levantó la mano y acomodó su playera con naturalidad. Un gesto simple. Cercano. No necesitas ser atrevido todo el tiempo, añadió. Pero tampoco tienes que contenerte tanto. Issei la miró. Más tranquilo ahora. Supongo que, estoy aprendiendo. Rías sonrió ligeramente. Y yo también. Atrapado con una yandere capítulo especial parte 2. El ambiente seguía siendo tranquilo, casi íntimo, mientras la luz de la mañana se colaba por la ventana del departamento. Issei Oudou parecía pensativo, como si estuviera recordando algo importante. Desde que te vi aquel día en el centro comercial, me pareciste muy atractiva, y bueno, se detuvo. Rías Gremory sonrió con suavidad, claramente divertida por su forma de hablar. ¿Tú qué, darling? Issei dudó un segundo. Pero en lugar de retroceder, habló. Soltó los números casi sin pensarlo. Busto. 99 centímetros cintura. 58 centímetros cadera. 90 centímetros peso. 58 kilogramos y el silencio que siguió fue inmediato. Rías no reaccionó al instante. No porque no hubiera escuchado, sino porque estaba procesando. Sus ojos se fijaron en él, analizando.
Issei. Su voz fue baja. Eso fue demasiado exacto. Issei no parecía nervioso esta vez. Al contrario, seguía mirándola con esa expresión suya, pensativa, casi analítica. Como si realmente no viera nada extraño en lo que acababa de decir. Supongo que se me da bien observar, respondió con calma. Rías lo observó en silencio unos segundos más. No había vergüenza en él, ni intención extraña. Solo honestidad directa. Y eso la descolocó más de lo esperado. Issei inclinó ligeramente la cabeza, como si terminara de confirmar algo en su mente. En efecto, añadió con naturalidad, podrías ser una modelo, cariño. Esa frase fue mucho más simple, pero también más clara. Rías parpadeó. Y por primera vez en ese momento, desvió ligeramente la mirada. No por incomodidad, sino porque no esperaba ese tipo de reconocimiento. Tan directo. Tan seguro. Eres extraño, murmuró. Issei sonrió un poco. Eso ya me lo han dicho antes. Rías volvió a mirarlo. Y esta vez, su expresión era distinta. Más suave. Pero no me molesta. La pregunta de Rías Gremory no llevaba reproche. Llevaba curiosidad. ¿Cómo lo hiciste, con solo mirarme? Issei Oudou ya se estaba poniendo la playera, moviéndose con naturalidad por el cuarto mientras buscaba sus calcetines, como si la conversación no fuera algo extraordinario. Siempre te pongo atención, respondió sin darle demasiadas vueltas. Rías no habló. Solo lo miró. Issei continuó, casi como si estuviera enumerando pensamientos que llevaba tiempo guardando. Me doy cuenta de que a veces te gusta usar lápiz labial carmesí, y que rara vez pintas tus uñas del mismo color. Se agachó un poco, revisando debajo de la cama. También sé que te gustan las cosas dulces, aunque no lo digas mucho. Encontró un calcetín. Luego el otro. Y que tienes una gran pasión por la comida japonesa, añadió, incorporándose. Te brillan los ojos cuando hablas de eso. Rías permanecía inmóvil. Issei levantó ligeramente un dedo, como recordando algo más, y usas lentes cuando lees o trabajas. Silencio. No uno incómodo. Uno, profundo. Rías no estaba acostumbrada a eso. No a ese tipo de atención. Había recibido miradas. Deseo. Interés superficial. Pero esto era distinto. No era lo que mostraba al mundo. Era lo que hacía cuando nadie la observaba. Y aún así, él lo sabía. Por eso, continuó Issei, ahora mirándola directamente, no fue difícil darme cuenta de otras cosas. Rías sintió algo moverse en su pecho. No era incomodidad. No era orgullo. Era algo más, vulnerable. Nadie, murmuró, casi sin darse cuenta, se había fijado en eso antes. Issei ladeó un poco la cabeza. ¿En serio? Rías asintió levemente. La mayoría solo ve lo obvio. Issei la observó unos segundos. Supongo que yo no soy la mayoría. No lo dijo con arrogancia, ni con intención de destacar. Solo como un hecho. Rías desvió la mirada un instante. Pero no para ocultarse, sino para procesar. Porque por primera vez en mucho tiempo, no se sentía deseada. Se sentía vista. El silencio que había quedado en la habitación no era incómodo. Era delicado. Como si cualquier palabra pudiera romper algo frágil que apenas empezaba a formarse. Issei Oudou la observó unos segundos más, con esa atención suya que ya no era casual, sino constante. Y ahora mismo estás feliz, pero también triste. La frase cayó suave, pero precisa. Rías Gremory no respondió. No porque no quisiera, sino porque había acertado. Exactamente. Sus dedos se tensaron levemente. Su respiración cambió apenas. Issei lo notó de inmediato. Y entonces, entró en pánico. Oye, cariño, no te pongas triste, dijo rápidamente, acercándose un paso. Si dije algo malo, no terminó la frase. Porque Rías dio un paso hacia él.
y lo abrazó, fuerte, no como posesión, sino como alguien que necesitaba sostenerse de algo. Issei se quedó quieto un instante, sorprendido, pero no la apartó. Sus brazos se movieron con cuidado, rodeándola con suavidad. «No dijiste nada malo», murmuró Rías contra su pecho. Su voz era baja, más vulnerable de lo que él le había escuchado antes. Issei bajó un poco la mirada. «Entonces, ¿por qué estás triste?». Rías no respondió de inmediato, porque la respuesta no era simple. «Porque, esto es real», dijo finalmente. Issei frunció ligeramente el ceño. «¿Eso es malo?». Rías negó levemente, sin soltarse de él. «No». Pausa. «Pero también significa que puedo perderlo». El silencio volvió, esta vez más pesado. Issei entendió. No completamente, pero lo suficiente. No era miedo al presente, era miedo al futuro. A que algo tan bueno desapareciera. Issei respiró hondo, y sin pensarlo demasiado, apoyó suavemente su barbilla sobre la cabeza de ella. «Entonces no pienses en perderlo». Rías no se movió. «Piénsalo como algo que tienes ahora», continuó. «Algo que estamos construyendo, juntos». Su voz no era perfecta. No era la de alguien que tiene todas las respuestas. Pero era honesta. «¿Y si algún día se rompe?». Pausa. «Lo volveremos a intentar». Rías apretó ligeramente su agarre. «Eres muy confiado». Issei sonrió un poco. «No». Pausa. «Solo no quiero vivir con miedo». Cuando se separaron, el silencio no desapareció, solo cambió de forma. Ya no era pesado. Era expectante. Issei Oudou caminó hacia el tocador con una calma que no parecía propia de alguien que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. Abrió un pequeño compartimento y sacó algo. Rías Gremori lo reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron apenas. «Darling, eso». Issei lo sostuvo entre sus dedos, observándolo por un segundo. Un peón. Una pieza demoníaca. No había duda en su mirada. «¿Qué esperas, cariño?», dijo finalmente, girándose hacia ella con una sonrisa amplia, genuina. «Vamos a estar juntos, ¿no?». Rías no respondió. No podía. Porque esto no era presión. No era manipulación. Era elección. Su elección. Por un instante, recordó todas las veces que había querido forzar el destino. Todas las veces que había pensado en retenerlo, incluso si eso significaba romperlo. Y ahora, él estaba ahí, frente a ella, dando un paso hacia su mundo. Por voluntad propia. Issei la miró unos segundos más, como si quisiera asegurarse de que ella entendiera lo que estaba haciendo. «Antes me negué», añadió con calma. «Porque sentía que no era mi decisión». Pausa. «Pero ahora sí lo es». Rías dio un paso hacia él, lento, casi con cuidado. «Issei». Su voz fue apenas un susurro. Él no apartó la mirada. «No lo hago solo por ti», continuó. «Lo hago porque quiero quedarme». El aire pareció detenerse. Porque esa frase era más fuerte que cualquier promesa. Issei bajó un poco la mano, aún sosteniendo la pieza, y luego añadió, con un leve toque de su habitual torpeza. «Solo que, si me convierto en demonio». Se rascó la mejilla, algo avergonzado. «Quiero 2 hijos, con la mujer que amo, ¿sí?». El contraste fue inmediato. Rías parpadeó, entre la emoción y lo inesperado de la petición. Pero no se rió. No lo tomó a la ligera. Porque entendía lo que realmente significaba. No eran solo hijos. Era futuro. Era permanencia. Era construir algo que no desapareciera. Rías cerró los ojos un segundo. Respiró. Y cuando los abrió, había algo distinto en ellos. No solo intensidad. Había decisión. Se acercó hasta quedar frente a él. Muy cerca. «Acepto». Su voz fue firme. «Pero no porque me lo pidas». Pausa.
Sus ojos se suavizaron apenas. Sino porque también lo quiero. Issei sonrió. Más tranquilo. Más completo. El aire aún estaba cargado por la decisión que acababan de tomar. No era algo pequeño. No era algo que pudiera tomarse a la ligera. Y, aún así, Issei Oudou hizo lo que mejor sabía hacer cuando las emociones se volvían demasiado intensas. Bromeó. Ah, ¿y quién dijo que tú eras esa mujer? Silencio. Un segundo. 2. Rías Gremory lo miró fijamente. Y entonces, golpe. Oye, Se quejó Issei, llevándose la mano al hombro. Era broma, cariño. Tienes la mano pesada. Pero no dejó de reír. Al contrario. Su risa llenó el espacio con una ligereza inesperada. Rías frunció ligeramente el ceño, aún molesta. Pero no completamente. Porque no había malicia en él. Nunca la había. Issei dio un paso hacia ella, aún sonriendo, todavía con esa energía despreocupada que contrastaba tanto con la profundidad de lo que acababan de vivir. Ja 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 ja, en serio, solo estaba jugando. Pausa. Su expresión cambió apenas. No mucho. Pero lo suficiente. Te amo. No fue exagerado. No fue dramático. Fue directo. Claro. Y completamente sincero. Rías se quedó quieta. Porque esa frase no venía cargada de obsesión. Ni de necesidad. Venía de elección. Sus labios se separaron ligeramente, como si fuera a responder de inmediato. Pero no lo hizo. Se acercó. Despacio. Lo suficiente para tomar su rostro entre sus manos. Lo miró. De cerca. Buscando algo. Pero no encontró duda. Solo a él. Más te vale no decir eso a la ligera. Murmuró. Su voz no era amenazante. Pero sí firme. Porque yo no lo hago. Issei sostuvo su mirada. No lo estoy diciendo a la ligera. Rías Gremory aún sostenía el rostro de Issei Oudou entre sus manos, sin apartar la mirada. Había algo firme en ese gesto, como si quisiera asegurarse de que él no desapareciera, de que realmente estaba ahí. Y entonces, Issei habló. Tienes unos ojos hermosos, murmuró con una suavidad inesperada, pero tus labios también son lindos. Pausa. Su expresión se volvió apenas más cálida. ¿Me das un beso, cariño? Rías se quedó inmóvil. No porque no quisiera, sino porque eso la desarmaba. Cada vez. No era una orden. No era una exigencia. No era posesión. Era una petición. Algo tan simple. Y tan nuevo para ella. Sus dedos se aflojaron apenas, aunque no soltaron su rostro. Sus ojos lo recorrieron una vez más, como si buscara alguna trampa, alguna intención oculta. Pero no había nada. Solo él. Rías inclinó levemente la cabeza, acercándose. Sin prisa. «Eres peligroso», susurró. No como advertencia, sino como verdad. Y entonces cerró la distancia. El beso fue suave. Más corto que los anteriores. Pero, más sincero. No había intensidad desbordada. Ni urgencia. Solo una conexión tranquila. Cuando se separó, no se alejó del todo. Sus frentes quedaron cerca. Su respiración se mezclaba con la de él. Cada vez que haces eso, murmuró, me haces bajar la guardia. Issei sonrió levemente. No sabía que era una técnica. Rías negó suavemente. No lo es. Pausa. Sus ojos se suavizaron. Por eso funciona. El aire entre ellos seguía cargado de esa cercanía tranquila que poco a poco se había vuelto natural. Issei Oudou la observó con una sonrisa suave, aún a pocos centímetros de su rostro. Tu labial huele a fresas. Rías Gremory parpadeó, ligeramente sorprendida. Luego sonrió. No con intensidad, sino con algo más ligero. Darling, pones demasiada atención en mí, murmuró. Me vas a hacer muy berrinchuda. Issei soltó una pequeña risa. No parecía preocupado por eso. Al contrario. Bueno, respondió, encogiéndose un poco de hombros,
Que así sea, ¿no? Y entonces, extendió la mano. En ella. El peón. El gesto fue simple. Pero el significado, no. Rías dejó de sonreír. No por tristeza. Sino por la magnitud de lo que estaba frente a ella. No era un juego. No era una promesa vacía. Era una decisión. Una que él estaba tomando por sí mismo. Sus ojos bajaron hacia la pieza. Y por un instante, dudó. No porque no quisiera, sino porque entendía el peso de lo que iba a hacer. Convertirlo en demonio. Cambiar su naturaleza. Su destino. ¿Y si se arrepiente? Pero cuando levantó la mirada, lo vio. Tranquilo. Seguro. Esperándola. No como alguien que duda. Sino como alguien que ya eligió. Rías respiró hondo. Y dio un paso al frente. No hay vuelta atrás después de esto, murmuró. Y no apartó la mirada. No quiero volver atrás. Silencio. Las palabras fueron suficientes. Rías levantó la mano, la que sostenía el destino de ambos. Y con un gesto firme, aceptó.